Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente es un gusto saludarles para seguir con nuestro retiro espiritual. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? Hoy es nuestra reflexión número 28 y en este día vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús no solo revela la misericordia de Dios por medio de sus enseñanzas, sino también por sus acciones concretas. Él cura y hace milagros. Todo lo que dijo y todo lo que hizo ilustra la ternura misericordiosa del Padre. Cada acto de Jesús en los evangelios está lleno de compasión, está lleno de piedad. Se dirigía a los pecadores y a los necesitados, y entonces se transformaba en una expresión de la misericordia divina. Él atendió a los enfermos y liberó a aquellos que estaban atormentados por los malos espíritus. No solo restituyó la integridad física de los enfermos, sino que también le restituyó hacia una relación filial con el Padre. Estos actos de misericordia, puestos de manifiesto por Jesús y experimentados por el pueblo, les permitieron reconocer que el reino de Dios es una realidad. La existencia de Jesús era totalmente hacia los otros, hacia los demás. Por eso, en este texto de Marcos que estamos reflexionando, del capítulo 10, versículos 46 al 52, vemos esa curación, pero también vemos en ella el grito de misericordia. Ese grito de misericordia que no solo restaura la visión del ciego, sino que también le concede la visión espiritual. Cuando Jesús precisamente estaba atravesando Jericó, y Bartimeo había oído que era él, que era el profeta de Nazaret, el que hacía milagros. Recordemos esa expresión, ese grito: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y claro, varias personas del entorno de Jesús reprendieron al mendigo ciego e intentaron hacerle callar. Pero Bartimeo creía que había llegado el tiempo del kairos de su vida. No podía ser disuadido fácilmente por aquellos que sin éxito intentaban hacerle callar. Por eso aprovechó esa oportunidad de su vida. ¿Y nosotros? ¿Por qué no aprovecharla, hermanos? ¿Y nosotros por qué nuevamente no volver a gritar aún más fuerte, incluso mucho más que las anteriores veces? Hijo de David, ten piedad, ten misericordia de mí. Precisamente ese fue el grito que detuvo a Jesús. Llegó a los oídos de Jesús. El grito en busca de misericordia puede ciertamente alcanzar los oídos de cualquiera y tocar el corazón de cualquiera, si uno sabe en qué consiste pedir misericordia. El grito de Bartimeo, que buscaba misericordia, hizo que Jesús se detuviese. Y por eso este Jesús le da esperanza. Ese Jesús es el que entra allí en el corazón de Bartimeo. Y los demás no tienen más sino que decirle: mira, ten confianza, levántate, te está llamando. Y cuando se levantó, sus acciones vigorosas de arrojar el manto, de levantarse, de llegar hacia Jesús, vienen seguidas por un diálogo con Jesús, por un diálogo en la fe, por esa fe profunda. Detrás de las lágrimas de sus gritos incesantes en busca de ayuda. Y mientras se aproximaba,
Una voz de bienvenida le respondió a ese grito que pedía misericordia: ¿qué quieres que haga por ti? Y esa respuesta fue: Maestro, que pueda ver. Esa frase, hermanos y hermanas, esta frase también nosotros la tenemos que hacer hoy. Por favor, Señor, dame la vista. Por favor, Señor, haz que pueda ver. Al concluir la narración, Bartimeo ve de nuevo, no solo con sus ojos, sino también con su corazón. No solo con los ojos físicos, sino también con los ojos de la fe. Con anterioridad a este texto, los propios discípulos de Jesús no fueron capaces de ver en él al Mesías sufriente, aunque ya les había predicho 3 veces acerca de su muerte y resurrección. De manera parecida, Santiago y Juan no pudieron comprender su mensaje mesiánico que iba a llevar a cabo en Jerusalén. En contraste con la ceguera espiritual de los discípulos de Jesús, Bartimeo pudo ver con claridad quién era Jesús, a pesar de que era ciego para el mundo y sus cosas. A diferencia de los discípulos escogidos, en cuanto Bartimeo recupera la vista, consigue ver dentro de la persona de Jesús, a quien sigue de manera comprometida. Y esto sugiere con claridad que siguió a Jesús en el camino para abrazar la cruz. Él no se marchó, sino que lo siguió en el camino. Lo más hermoso de este relato, hermanos, es precisamente que hay una perspectiva de misericordia. Y por eso vemos en ese texto esas 3 respuestas a la misericordia. La primera de ellas, aquellos que claman pidiendo misericordia. La segunda, aquellos que impiden o silencian el grito que busca misericordia. Y la tercera, aquellos que oyen el grito y se detienen a ayudar. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es que en nuestro mundo marcado por la ruptura y la intolerancia, el grito de Bartimeo es el grito de cientos de miles de personas que sufren, no solo la enfermedad física, sino también el grito de innumerables gentes en las periferias de nuestra sociedad, las víctimas de la opresión, el mal social, la violencia, los crímenes. También están aquellos que impiden silenciar el grito. ¿Cuántas veces aquellos que detentan la autoridad, que se hallan en posición de poder, se comportan como quienes intentan impedir a Bartimeo ver y encontrarse con el Señor? ¿Y cuántas veces hemos sido obstinados e intolerantes para no permitir a la gente tener parte en los dones del Señor? Nos detenemos junto a aquellos cuyas voces son silenciadas o apoyamos a quienes destruyen las voces en favor de la promoción de los derechos humanos y de la vida humana. Nosotros tenemos que ver, mis queridos hermanos, nuestros propios puntos ciegos. Y está allí la compasión hacia quienes gritan pidiendo ayuda y sus posibles curaciones. Y ese era el sello del ministerio público de Jesús. Por lo tanto, cuando el grito que pide misericordia llegó a sus oídos, se detuvo para ayudar al pobre. Así también nosotros, hermanos, sus discípulos, tenemos el desafío de detenernos y extender la mano para ayudar. Cuando haya voces a nuestro alrededor que necesitan nuestra ayuda, la mera ayuda material puede ser la dimensión física, pero la misericordia en términos de bondad hacia aquellos que tienen necesidad va más allá, hasta abrazar la dimensión espiritual. Y para esa tarea tenemos que dejarnos conmover por la compasión, llenos de convicción y determinación, sin perder la alegría y la esperanza de nuestro servicio hacia los demás. Tenemos nuestra propia ceguera. Clamemos entonces a Dios, Maestro, que pueda ver de nuevo. Y cuando se restaure nuestra visión, no nos marchemos, sino que sigamos a Jesús en el camino. Bendecido día.